阿门。阿门。请看加拉太书的第3章。Veamos el libro de Gálatas, capítulo 3. 请看加拉太书第3章 El libro de Gálatas, capítulo 3, 15节。versículo 15. 15节， 15. 弟兄们，我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。16节， 16. 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说那一个子孙，指着一个人，就是基督。17节， 17. 我是这样说，神预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。18节， 18. 因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许，但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。19节， 19. 这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使经中保之手设立的。20节， 20. 但中保本不是为一面做的，神却是一位。21节， 21. 这样律法是与神的应许反对吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法的。22节， 22. 但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。23节， 23. 但这因信得救的理还未来之先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。24节， 24. 这场律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。25节， 25. 但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。26节， 26. 为你们因信基督耶稣都是神的儿子。27节， 你们27. 受洗归入基督的都是披戴基督的。28节， 28. 并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一的。29节， 29. 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。阿们。Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos y hermanas. 今天晚上我们想继续来学习加拉太书第3章的第2段。 Hoy vamos a seguir con el libro de Gálatas, capítulo 3, en la segunda parte. 求神的灵亲自带领我们。 Le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe personalmente. 这个加拉太书第3章的主题是义人因信得生。 El tema principal del capítulo 3 de Gálatas es el justo vivirá por su fe. 总共有29节， En total tiene 29 versículos. 我们大概可以把它分成2段。 Lo podemos repartir en dos partes. 第一段是1到14节， El primero es del versículo 1 a 14. 保罗首先用信心与律法做比较， Pablo hace una comparación de la fe y de las leyes, 说明义人必因信得生的道理。 explicando la verdad de que el justo vivirá por la fe. 第二段15节到29节， La segunda parte es del versículo 15 a 29. 紧接着保罗更进一步分析律法与应许的关系。 Pablo hace un análisis de la promesa y de la ley, la relación que tienen, 说明律法只是福音的先声， explicando que es solo un principio de voz, las leyes del Evangelio. 那么很感谢主，有关第一段我们已经一起查考过了。
Gracias a Dios, la primera parte ya lo hemos estudiado. 今天晚上我们想继续来学习第二段， Hoy vamos a seguir con la segunda parte, 也就是刚才所读15到29节的圣经。 en lo que hemos leído recién del versículo 15 al 29. 主题是律法的功用。 Y el tema es la función de las leyes. 那这一段我们又可以把它分成4个小段来说。 Y esta parte lo podemos dividir en 4 partes pequeñas. 第一小段是15到18节， El primero es del 15 al 18. 保罗首先说明神应许的绝对性与有效性。 Pablo explica lo absoluto y lo eficaz que es la promesa de Dios. 第二小段是19到22节， Y la segunda parte es del versículo 19 al 22. 接着保罗提到律法的第一个功用是为过犯添上的。 Que Pablo explica que las leyes, la primera función de la ley es por las transgresiones, 为了叫人知罪的。 para que la gente pueda saber sus pecados. 第三小段是23到25节， Y la tercera parte es del versículo 23 al 25. 紧接着保罗继续提到律法的第二个功用是训蒙的师傅。 Ahí sigue Pablo diciendo la segunda función de las leyes, que es como un maestro para nosotros, 为了引人信主啊。 para guiar a las personas a creer en el Señor. 第四小段是26到29节， Y la cuarta parte está en el versículo 26 al 29. 最后保罗很扼要的做了一个归纳性的小结论。 Y después Pablo termina con una pequeña conclusión. 指出一个相信耶稣受洗归主的人，在基督耶稣里所得到最重要的属灵应许和福气啊。 Indicando a una persona que cree en Jesús y después se bautiza, va a recibir las bendiciones y promesas espirituales. 首先我们来谈谈第一小段15到18节。 Primero vamos a hablar sobre la primera parte del versículo 15 al 18. 请看第15节， Veamos el versículo 15. 保罗说：“弟兄们，我且照着人的常话说，虽是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。” En el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 弟兄们当然是指加拉太地区主内的统领了。 Cuando dice hermanos, claro que se refiere a los creyentes de la zona de Galacia. 保罗想引用一般人生活当中的常理来向加拉太地区的统领说明啊。 Pablo quiere utilizar el sentido común general del mundo para explicarle eso. 没有错，人的常理虽然不一定是真理， Claro que no necesariamente el sentido común es la verdad, 可是却可以帮助我们进一步明白真理。 pero nos ayuda a comprender más la verdad. 就好像主耶稣在世上讲道，也常常设比喻一样。 Como Jesús cuando estaba en este mundo utilizaba parábolas para explicar cosas. 那么到底是什么常理呢？ Entonces, ¿qué cosas de sentido común? 就是有关人跟人之间所立定的契约了。 Lo que tiene que ver con los pactos celebrados entre las personas. 这些契约既然已经立定了，双方都不可以随意废掉或者更改。 Entonces, si este pacto, este contrato ya está firmado, no pueden anular o anular nada del pacto. 必须要坚守信用， Ellos deben cumplir con el pacto. 这是人的常理呀。 Esto es el sentido común de las personas. 那么保罗认为，既然人跟人之间的文约都这样，何况是神呢？
Entonces, entre las personas, este es un sentido común de las personas, pero si es con Dios, 神也绝对不可能用律法来废掉自己跟选民所立定的应许之约的。Dios no va a anular el pacto establecido con el pueblo. 16节，Versículo 16. 于是保罗接着说：“当年神所应许的，原是向亚伯拉罕和他的子孙说的。而当时神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说那一个子孙，指着一个人，就是基督。” Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 这是当年神跟亚伯拉罕立定的应许之约。 Esto es la promesa de aquel momento cuando Dios hizo un pacto, una promesa a Abraham. 而在这里所说的子孙这个字，希伯来文和希腊文都是集合名词啊。Acá cuando dice simiente, en hebreo, es algo que puede también decir que es algo plural. 字本身是单数，却可以解释作复数。 Aunque literalmente es singular, pero también se puede explicarlo como plural. 所以保罗在这里才特别声明，当时神所说的子孙，并不是指一般性的众子孙。 Por eso acá Pablo enfatiza especialmente que acá cuando dice simiente no se refiere a simientes, 不是指许多的人， no se refiere a muchas personas, 乃是指特定的一个人。 sino se refiere a una persona en especial. 那这个人在创世纪里面很明显就是指着靠着神应许所生的以撒。 Y esta persona se refiere ahí en el libro de Génesis a Isaac, que fue promesa de Dios. 请看创世纪15章。 Veamos Génesis capítulo 15. 创世纪15章 Génesis capítulo 15, 第一节， versículo 1. 第一节， 1. 这事以后，神在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”第2节，亚伯兰说：“主神啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。”第3节， 3. 亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”第4节。 4. 神又有话对他说：“这人必不成为你的后裔，你本身所生的才成为你的后裔。”没有错，当年神的确应许要赐大福气给亚伯拉罕和他的子孙呐。 Claro que la promesa de Dios en ese momento para Abraham y sus descendientes. 可是那个时候亚伯拉罕并没有儿子啊， Pero en ese momento Abraham no tenía hijo. 所以他就以为是指仆人所生的那个养子以利以谢。 Por eso él creyó que se refería a su siervo que tuvo el mayordomo, su siervo mayordomo, Eliezer. 神却说不是啊， Pero Dios le dijo que no. 是要你本身所生的才行。 Tiene que ser nacido por él mismo. 于是没多久，亚伯拉罕就听从他太太撒来的建议， Así que después de un tiempo, Abraham escuchó las recomendaciones de su esposa Sarai. 从使女夏甲生了一个儿子，叫做以实玛利的。 Tener un hijo con su sierva Agar y lo pusieron de nombre Ismael. 没有想到，又过了13年，当亚伯拉罕99岁的时候， No pensaron que después de 13 años, cuando Abraham tenía 99 años,
神才直接应许要从他的太太撒来赐给他一个儿子。Dios le promete, le da una promesa a Abraham que de su esposa Sarai le iba a dar un hijo, 就记载在创世纪的17章。 que está registrado en Génesis capítulo 17. 那刚开始亚伯拉罕实在不敢相信， En ese momento Abraham todavía no podía creer, 因为当时夫妻2个人已经都过了生育的年龄了。 porque en ese momento él y su esposa ya habían pasado la edad de poder concebir. 所以他又以为应该是后来从夏甲所生的以实玛利呀。 Por eso Abraham creyó que era por el hijo de Agar, por Agar. 神却仍旧说不是啊， Pero Dios le dijo que no era por él, 必须是我所特别应许将要赐给你从撒来生的儿子以撒才算呐。 es válido lo que yo te prometí, ¿no? De que va a salir tu hijo por Sarai. 唯有这个应许之子才有资格承受应许的产业。 Solo este hijo prometido va a poder recibir la herencia de la promesa. 请看创世纪的21章。 Veamos Génesis capítulo 21. 请看创世纪21章 Génesis 21, 第12节、 versículo 12. 12节。 12. 神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。”我们看到，当以撒断奶之后，跟以实玛利有一些矛盾啊。 Vemos que cuando Isaac destetó, tuvo unos conflictos con Ismael. 而这时候，神更清楚地告诉亚伯拉罕， Y acá Dios claramente más le dice a Abraham, 只有从以撒生的才要称为你的后裔。 solo el que nace de tu hijo Isaac será tu descendencia. 因此，亚伯拉罕真正的后裔是从一个人开始传下来。 Así que la descendencia de Abraham empieza desde una persona. 这个人就是以撒， Y esta persona es Isaac, 因为他是凭着神的应许生的。 porque él fue nacido por la promesa de Dios. 那保罗认为，这个历史事实正强调神应许的重要性。 Y Pablo piensa que esto es prueba la promesa de Dios. 只不过从属灵的角度来看，其实神真正的应许是指后来的弥赛亚耶稣基督。 Pero la verdadera promesa indica que es Jesucristo el Mesías. 以撒只不过是基督的预表而已。 Isaac solo era una prefiguración de Cristo. 第17节，难怪保罗紧接着才很肯定的。 El versículo 17 dice, 他说：“我是这么说，神预先所立的约，绝不能被那430年以前的律法废掉，叫应许归于虚空。” Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 意思就是，既然这种应许的约是神早在律法之前430年就亲自立定的， Entonces, esta promesa fue establecida 400 años antes de que haya la ley. 神绝对不会自己打自己的嘴巴， Dios no se va a contradecir. 不会用430年后的律法来废掉自己的应许，让自己所应许的落空。 No va a utilizar la ley suya que puso
400 años después de la promesa para abolir o anular la promesa. 因为神是信实的。 Dios es creíble. 请看第18节， Veamos el versículo 18. 那重点是为何保罗敢这么肯定的指出呢？ Entonces el punto importante es por qué Pablo con mucha seguridad indica esto. 保罗马上又补充说，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但神当然确实是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕的。 Entonces acá enseguida agrega y dice Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 保罗觉得这是千真万确的事实。 Pablo, para él esto es absolutamente verdadero. 我们想想看，如果真的像当时犹太律法主义者所说的，承受产业一定要受割礼，一定要行律法。 Entonces, si según los legalistas judíos decían que sí o sí habría que obrar las leyes, había que realizar la circuncisión para poder recibir la herencia, 那很显然，这个福气就跟神的应许没有关系啊。 entonces claramente que esta bienaventuranza no tiene que ver con la promesa de Dios. 可是当年明明是神凭着应许把这个产业、这个福气赐给亚伯拉罕。 Pero en ese momento fue Dios el que le prometió esta herencia, esta bienaventuranza a Abraham. 况且当时根本没有律法， Mas en ese momento todavía no existía la ley, 与律法毫不相关。 no tenía que ver con la ley. 那请问这种说法讲得通吗？ Entonces, ¿es razonable este dicho? 绝对讲不通的。 Seguro que no. 由此可见，神的应许是绝对有效的。 Entonces podemos saber que la promesa de Dios es efectiva, absolutamente efectiva. 只要人凭着信心来领受，就可以得着。 Lo tenemos que recibirlo con fe y lo recibiremos. 绝对不受律法的影响。 No es influido por la ley. 这是第一段，第一 Esto 小 es la primera parte. 强调神应许的绝对性和有效性。 Enfatiza la ley de cómo absoluto es y cómo eficaz es. 好，接下来请看第二小段19到22节。 Ahora seguimos viendo la segunda parte del versículo 19 a 22. 那么既然如此，律法是不是一无是处呢？ Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No sirve para nada? 也不是哦。 No. 保罗生怕加拉太地区的信徒误解了。 Pablo temía que los creyentes de Galacia malinterpretaran. 所以在第二小段一开始，他马上提到律法的第一个功用，就是为过犯天上。 Por eso en el versículo 19 enseguida Pablo le explica la primera función de la ley. 为了要叫人知罪啊， Para los transgredidos, para que ellos sepan cuáles son sus pecados. 请继续看第19节。 Veamos el versículo 19. 保罗说：“这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使经中保之手设立的。” Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada no por medio de ángeles, en mano de un mediador. 紧接着，保罗马上谈到律法的功用。 Enseguida, Pablo menciona la función de la ley. 那什么功用呢？
¿Y cuál es la función? 第一是为过犯添上， Primero es por los transgresores, 直等到基督耶稣来到为止啊。 hasta cuando venga Jesucristo. 这是神在旧约颁布律法最主要的目的。 Este es el objetivo principal de por qué en el Antiguo Testamento dio las leyes, 为了要勾画出一些界限来，让人知道什么叫做罪。 para tener un límite, un punto límite para que la gente sepa qué es el pecado. 所以罗马书3章20节才说，律法本是叫人知罪。 Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que las leyes es para que la gente sepa cuál es su pecado. 因此，一个没有罪的人有没有律法对他其实都一样的。 Entonces, si una persona no tiene ningún pecado, no importa si existe la ley o no. 今天就是因为人有罪，才需要借着律法来显明啊。 Entonces, porque hoy la gente tiene pecado, se necesitan las leyes para manifestarlo. 不但是这样，这律法当年是借着天使经中保之手设立的。 No solamente es así, sino que estas leyes fue dado por un mediador que son los ángeles. 所谓中保在这里指的就是摩西。 Y el mediador se refiere a Moisés. 在申命记33章2到4节那里记载， En Deuteronomio capítulo 33, ahí se registra. 说当年摩西临终之前对以色列百姓祝福啊。 En ese momento, antes de la muerte de Moisés, Moisés bendijo a los israelitas 那里头就有提到律法的由来， y dentro mencionó el origen de las leyes, 说当时神带着千万天使来临，将律法交给他。 que en ese momento había millares de ángeles que vinieron y le entregó las leyes. 再由他传给以色列百姓。 Y después por medio de él pasárselo a los israelitas. 表示当时律法的确是经由间接传授来的。 Esto demuestra que en ese momento las leyes se pasó indirectamente, 不像应许是神直接的赐给人的。 no como la promesa que fue otorgada directamente. 20节，于是保罗进一步强调了， Versículo 20. Después acá Pablo sigue enfatizando. 他说：“但中保本是不是为一面做的，神却是一位。” Diciendo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 意思就是，既然是这样，那这种经由中保间接传授的律法啊，他所强调的一定是彼此双方义务性的对等关系了。 Entonces, significa que esta ley que fue pasada enfatiza que la relación es obligatoria entre los pares. 哦，所以这种关系绝对不可能只为一面做一方面而已。 Así que esta relación no es solamente de una parte. 就好像律法必须要两面讲才行啊。 Como que como las leyes debe hablarse de dos partes. 所谓遵命者得活，违命者灭亡，这个就是最好的例证。 Como dicen que los que cumplen vivirán y los que no cumplen serán destruidos. Esto es un buen ejemplo. 可是神却完全不一样的啊！ Pero Dios es totalmente distinto. 神只有一位啊， Dios solo hay uno. 他是独一的主宰， Él es el único Dios. 他有绝对的权柄， Él tiene
la autoridad absoluta. 那他当然可以凭着应许直接赐福气给亚伯拉罕。 Claro que Él le puede dar directamente esta promesa, esta bendición a Abraham 来完成他的旨意的。 para cumplir su voluntad. 不过话又讲回来，请看21节。 Pero volvamos, veamos el versículo 21. 保罗说：“那这样，律法与神的应许反对吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法了。” Pablo dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 保罗讲到这里，他又生怕加拉太地区的信徒对律法又产生误解了。 Hasta aquí Pablo teme que otra vez los creyentes malinterpreten sobre la ley. 以为律法是专门用来跟神的应许反对的。 Como que las leyes se utilizan para estar en contra de la promesa de Dios. 保罗说这个绝对不可能的。 Pero Pablo dice que de ninguna manera. 为什么？ ¿Por qué? 理由很简单，因为律法也是出于神。 Porque las leyes también provienen de Dios. 而神绝对不会前后矛盾的。 Y Dios nunca se va a contradecir. 所以问题只在于人不了解神的作为而已啊。 El problema es que el hombre no comprende las obras de Dios. 不但是这样，如果从本质的观点来看， No solamente así, pero si lo vemos desde el punto de vista de la esencia, 其实律法跟神的应许不冲突啊。 no chocan la promesa de Dios y las leyes de Dios. 那怎么说呢？ ¿Y cómo se dice eso? 保罗认为，今天倘若人能够完全遵守神借摩西所传的这一个律法而得到生命， Pablo dice que si hoy uno puede cumplir las leyes de Moisés, van a poder obtener la vida. 那么人就可以真的因律法称义喽。 Entonces el hombre podrá ser justificado por la ley. 只可惜问题在于人却没有办法做到。 Pero el problema es que el hombre no lo puede lograr. 可见问题不在神呢、 Así que el problema no está en Dios. 问题也不在律法本身呢、 El problema tampoco está en la ley. 问题乃在人的罪孽。 El problema está en el pecado del hombre. 因此22节保罗才说， Por eso en el versículo 22 Pablo dice, 说旧约圣经就把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。 diciendo, más la escritura lo encerró toda bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 这个就是神的作为啊， Esto es la obra de Dios. 是神非常奇妙的救赎经纶呢、 Es la maravillosa plan de salvación de Dios. 那今天活生生的呈现在我们眼前呢、 Hoy, así, vivamente está delante de nosotros. 这是第二小段， Esto es la segunda parte, 提到律法的第一个功用。 que menciona sobre la primera función de la ley. 那接下来请继续再看第三小段23到25节。 Ahora seguimos con la tercera parte, que está en el versículo 23 a 25. 紧接着保罗继续提到律法的第二个功用是训蒙的师傅。 Y acá Pablo menciona la segunda función de la ley, que es como tu primer maestro, 为了引人来信主， para poder guiar a las personas a creer en el Señor. 请看23节。
Veamos el versículo 23. 保罗说：“但这因信得救的道理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。” Pablo dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 是的，如果我们从另外一个角度来看， Claro, si lo vemos desde otro punto de vista, 在这个因信得救的道理还没有来到之前，以色列百姓的确都被限制在律法底下。 esta verdad de la fe y para ser salvos, claro, los israelitas estaban dentro de los límites de las leyes. 就好像一个犯人被看守在看护所里头啊， Como un preso que está en la comisaría con un guardia que lo está mirando, 没有自由， que no tiene libertad. 他必须要一直等到主耶稣降生以后， Tiene que esperar hasta que Jesús venga a este mundo. 主耶稣将因信称义的真道显明出来了。 Para manifestar Jesús la verdad de justificado por la fe. 那这个时候，他才有可能得到释放，才有可能重获自由啊。 Y para ese momento él poder recibir la libertad y recibir la libertad. 第24节， Versículo 24. 因此，今天如果我们从这个角度来看律法，那么律法的第二个功用是什么呢？ Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ¿cuál es la segunda función de la ley? 保罗说：“这样，律法就是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。” De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. 保罗觉得从这个角度来看，律法就好像一位家庭教师啊。 Para Pablo, desde este punto de vista, la ley es como nuestro profesor particular, nuestro profesor. 负责教导那些未成年的孩童， Se encarga de enseñar a los menores, 除了护送他们上学之外，还要管教他们的行为。 además de llevarnos al colegio, también nos enseña a nuestras acciones. 直到他们长大，再把他带到主耶稣那里。 Hasta que estos menores crezcan, sean adultos y los llevan donde está Jesús. 使他们因信称义而得救。 Para que puedan ser justificados por la fe y después ser salvos. 第25节， Versículo 25. 于是保罗接着再一次肯定地指出说， Así que Pablo con seguridad enfatiza otra vez. 他说：“但这因信得救的理，既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。” Diciendo que, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 没有错，今天既然这个因信得救的道理已经借着主耶稣来到我们中间了， Claro que la verdad de justificado por la fe, Cristo ya está entre nosotros. 那么我们当然就不用再回到以前的家庭教师那里，受他的看管限制啊。 Así que no es necesario ya volver a nuestro profesor particular para que ellos nos enseñen y nos cuiden. 这是肯定的。 Esto es de verdad. 以上是保罗用逻辑推理的方法来说明律法跟应许的关系。 Acá Pablo utiliza un razonamiento lógico para explicar sobre la promesa y la ley. 让我们了解律法的第二个功用是什么。 Para que podamos comprender cuál es la segunda función de la ley. 这是第3小段。
Esto es la tercera parte. 最后请看第4小段26到29节。 Por último, veamos el versículo 26 a 29, la cuarta parte. 保罗最后很扼要的做一个归纳性的小结论。 Pablo hace un resumen, una conclusión con un resumen, 指出一个相信耶稣受洗归主的人，在基督里所得到最重要的属灵应许和福气。 indicando el que cree en Jesús y después se bautiza, van a recibir lo más importante, que es la promesa y la bienaventuranza espiritual. 请看26节， Veamos el versículo 26. 保罗说：“所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。” Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 保罗很清楚地指出，今天只要我们肯相信基督耶稣， Acá Pablo claramente indica que si hoy creemos en Jesucristo, 我们就可以坦然无惧地回到神的面前， podemos volver delante de Dios sin temor, 成为神家中的一份子， convertirnos en parte de la familia de Jesús, 做神的儿女， ser hijo de Dios, 享有神儿子的一切权利啊！ poder disfrutar los derechos de ser hijo de Dios. 这就是神所要赐给我们最重要的属灵应许和福气啊！ Esto es la promesa que Dios nos quiere otorgar. 只不过要得到这种属灵的应许和福气，就必须真的在基督里才行。 Pero para recibir esta gran promesa debemos estar dentro de Cristo. 那么问题是，到底要怎么做才能真的在基督里呢？ Entonces el problema es cómo tenemos que hacer para estar dentro de Cristo. 请看27节， Veamos el versículo 27. 27节， 27. 保罗说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。” Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 保罗告诉我们，最重要的条件不只要相信，而且还要受洗。 Pablo dice que la condición importante no solamente creer, sino también hay que bautizarse. 要洗去我们的罪孽， Hay que lavar todos nuestros pecados 让我们脱离律法的束缚， para que podamos escaparnos de la atadura de la ley, 能够成为一个新人， para convertirnos en una persona nueva, 好像穿上一件新衣一样。 como vestirnos en una ropa nueva. 而这件新衣就是耶稣基督。 Y esta ropa nueva es Jesús Cristo. 所以说，都是披戴基督。 Por eso decimos que es revestirnos de Cristo. 不只是跟基督关系密切、不可分离啊， Esto es una relación muy íntima con Jesús, así que no se puede separar. 而且一举一动都要有基督的样式。 Así que nuestra acción, nuestro ser, tiene que ser igual a Jesús. 真的成为基督里面的人， Convertir verdaderamente una persona que está dentro de Cristo. 28节。 Versículo 28. 那么既然如此，所以受洗以后，就不再分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的、或男的、或女的， Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer en Cristo. 因为你们在基督耶稣里面都成为一的。 Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29节， Versículo 29. 不但这样，保罗说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。” No solamente así, Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sos,
y herederos según la promesa. 意思就是我们只有这样做，我们将来才一定可以进入荣耀的天国。 Significa que solo haciendo eso, en el futuro podremos entrar al reino de gloria. 才能够得到神所应许要赏赐给我们永生的大福气。 Y así podremos también recibir la promesa de Dios, que es la gran bendición de la eternidad. 那这是第4个小段。 Este es la cuarta parte. 那么从以上4个小段的查考，或许我们可以提出3点感想来互相勉励。 Así que de los 4 puntos que hemos mencionado, yo personalmente tengo 3 pensamientos para compartir con ustedes. 第一点，对律法的再认识。 Primero es conocer más nuevamente la ley. 请看马太福音第5章。 Veamos Mateo capítulo 5. 马太福音第5章， El libro de Mateo capítulo 5, 请看17节。 versículo 17. 17节， 17. 莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。再看罗马书的第3章。 Ahora veamos Romanos capítulo 3. 罗马书第3章， Romanos capítulo 3, 请看31节。 versículo 31. 31节， 31. 这样我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。主耶稣说：“我来本不是要废掉律法的。” Jesús dijo que yo vengo no para abolir la fe, 乃是要成全律法。 sino para cumplir la fe, la ley. 那保罗说不可因信废了律法， Entonces Pablo dice que no podemos luego por la fe invalidar la ley, 反而要坚固律法。 sino que hay que confirmar la ley. 可见律法本是好的啊， Así que la ley es bueno. 问题是律法上有关属肉体的规条，主耶稣已经成全了。 El problema es que la ley donde hay reglas sobre lo carnal, ya Jesús lo ha cumplido. 所以今天我们不必再去坚守那些规条， Así que hoy no es necesario ya cumplir con todas esas reglas. 否则就是走回头路了。 O si no, estamos como volviendo al camino contrario. 那至于律法的精义，我们不仅要守，还要靠着圣灵守得更加完全。 Y sobre la esencia de las leyes, no solamente tenemos que guardarlo, sino tenemos que guardarlo más con la ayuda del Espíritu Santo. 不只是在外表的行为上，更要从内心做起啊！ No solamente nosotros demostramos que lo estamos cumpliendo, más nuestro corazón tiene que demostrarlo. 第二点，对身份的再肯定。 El segundo es confirmar más nuestra identidad. 请看以弗所书的第2章。 Veamos Efesios capítulo 2. 以弗所书的第2章， Efesios capítulo 2, 请看19节。 versículo 19. 19节， 19. 这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了啊！保罗说，我们受洗之后就是神家里的人。 Pablo dice que cuando nos bautizamos ya somos parte de la familia de Dios. 不再做外人或者是客旅， Ya no somos extranjeros o invitados, 乃是神的儿女。 sino que somos hijos de Dios. 那这种身份非常的宝贵啊！ Esta identidad es muy preciosa. 我们绝对要好好的去珍惜， Tenemos que apreciar esta identidad. 绝对不可以随意的丢弃啊！
No podemos dejarlo de lado. 那么怎么珍惜呢？ ¿Y cómo lo apreciamos? 不仅是要彼此相爱，要关心神家的事， No solamente hay que amarnos mutuamente, preocuparnos por la casa de Dios, 我们更要遵行主的旨意啊！ más tenemos que cumplir, obrar la voluntad de Dios. 否则不但得不到福气，还要承受更重的刑罚。 Sino que no vamos a poder recibir la bienaventuranza, bendición, sino que vamos a ser castigados. 第三点，对行为的再检讨。 Tercer punto es reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras obras. 请看罗马书13章， Veamos Romanos capítulo 13. 罗马书13章 Romanos capítulo 13, 第12节， versículo 12. 12节， 12. 黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。13节， 13. 行为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。14节， 14. 要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲啊。那么既然是这样，因此我们必须时常检讨自己哦。 Entonces, si es así, tenemos que reflexionarlos seguido. 我的行为跟我的身份相称吗？我有没有真的披戴基督呢？ ¿Estoy revestido de verdad de Cristo? 我的一举一动有没有基督新生的样式呢？ ¿Mis acciones, mis obras tienen la imagen de Cristo? 因为披戴基督不可以只在身份上，更要在行为上。 Porque estar revestido de Cristo no es solamente en la identidad, sino más también en las obras. 这样才真的属乎基督， Así de verdad pertenecemos a 这才是亚伯 Cristo. 拉罕的真子孙， Y así también seremos descendientes de Abraham. 才能够真的领受应许，承受产业。 Así podemos recibir la promesa y recibir la herencia. 好，最后请看约翰福音第8章。 Por último, veamos el libro de Juan, capítulo 8. 最后请看约翰福音的第8章 Juan, capítulo 8, 37节。 versículo 37. 37节， 37. 我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。38节， 38. 所说的是在我父那里看见的，你们所行的是在你们父那里听见的。39节， 39. 我们的父就是亚伯拉罕。耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”40节， 40. 我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事。当年主耶稣在世上的时候，就曾经指责当时的以色列百姓。 En ese momento, cuando Jesús estaba en este mundo, había reprendido a los israelitas 因为他们以自己是亚伯拉罕的子孙自夸， porque se jactaban porque ellos eran descendientes de Abraham. 主耶稣告诉他们不是的。 Y Jesús les dijeron que no. 主耶稣说：“你们是罪的奴仆，没有自由。” Jesús le dijeron que ustedes no eran, sino que eran siervos del pecado y no tenían libertad. 而这些犹太人听了很不服气的。 Y estos judíos cuando lo escucharon se enojaron. 没有错，按肉体的血统，他们是亚伯拉罕的子孙。 Claro, en lo carnal, en lo sangre, ellos son descendientes de Abraham. 但是在灵里面，他们却不是亚伯拉罕的子孙。
pero espiritualmente ellos no son descendientes de Abraham, 反而是属魔鬼的。 sino que ellos pertenecen al demonio. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为他们心里面容不下主耶稣的真理啊。 Porque en su corazón no pueden guardar y aceptar la verdad de Jesús. 不但不明白真理哦，行为更是恶的哦。 No solamente no comprendían la verdad, sus obras eran malvadas. 所以才想要杀主耶稣啊。 Por eso ellos querían matar a Jesús. 因此主耶稣才一针见血的告诉他们： Y así que Jesús directamente les dice a ellos, 说你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。 que si ustedes son hijos descendientes de Abraham, tienen que obrar las cosas que obró Abraham. 啊，今天我们也一样， Lo mismo es para nosotros. 今天我们也常常好高兴的说，我们才是亚伯拉罕的真子孙啊。 Hoy por ahí muy contentos decimos, de verdad somos descendientes de Abraham. 从属灵的角度来看，这是对的。 Desde el punto de vista espiritual esto es correcto, 但是请大家不要忘记， pero no se olviden de algo. 当我们在高兴之余，必须常常提醒自己， Cuando estamos contentos, siempre tenemos que hacer recordarnos 我有没有真的行亚伯拉罕所行的事呢？ hemos obrado de las cosas que ha obrado Abraham. 啊，求主帮助我们。 Le pedimos a Dios que nos ayude. 唱诗 Cantamos himno 160首， 160. 160首。 160.